Quisiera primero ubicar el contexto sociohistórico en el que estamos viviendo y que da razón de ser al encuentro, a partir de lo que Arturo decía con toda claridad en su mensaje, ¿no? La reflexión de los signos de los tiempos desde la pregunta por dónde pasa hoy Dios y lo que se le opone también en esta época global, porque ahí están los retos actuales de los signos de los tiempos. La teología siempre de los signos de los tiempos, así la entendió el Vaticano II y así fue recibida por las conferencias generales del episcopado latinoamericano desde Medellín hasta Aparecida. El teólogo lee la realidad como creyente preguntándose por dónde pasa hoy Dios en medio de nuestros pueblos, pero a la vez toda interpretatio temporis necesita del análisis de las condiciones históricas que nos habilitan para realizarnos como sujetos humanos, pues en ello nos juzgamos en estar a la altura de los retos epocales. Estas dos condiciones son pues indispensables para discernir la actualidad histórica, que va mucho más allá del mero registro de sus luces y sombras. Mediante el discernimiento de los signos es posible ver en qué tiempo estamos y por dónde se mueve la acción del Espíritu hoy. Para el Vaticano II esta acción es nítida en todos aquellos que propician la paz, el reconocimiento de la diversidad sociocultural, la cultura política de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos pobres. El gran tema distintivo del momento actual es el del fenómeno de la globalización, pues da la medida de los signos de los tiempos a la luz de sus consecuencias socioculturales, como son la pérdida de las identidades locales, una creciente inequidad, la fragmentación xenofóbica y la multiplicación de conflictos armados. En sintonía con Aparecida podemos afirmar que la globalización económica y cultural pone en peligro la propia existencia como pueblos diferentes. Estamos así ante un nuevo talante epocal, lleno de signos y referentes estremecedores que va mutando a la subjetividad humana y en tantas ocasiones la inhabilita en su realidad más profunda al no dar cabida al valor trascendente que tiene la cotidianidad compartida como espacio de la religación solidaria con los otros, con la creación y con Dios. Entre las principales causas de esta crisis se encuentra la absolutización del mercado y el sistema financiero, convertidos en un fetiche, como ha recordado el Papa Francisco, en una realidad pseudosagrada que actúa bajo la forma de un poder invisible y extraterritorial. Parece una especie de fuerza sin rostro ni ataduras éticas, cuya esencia es la libertad ilimitada, resuelta en obtener las mayores ganancias posibles en una mecánica que tiene lugar cuando la economía deja de ser una mediación humanizadora de la vida social. El fenómeno fue descrito y es una raíz importante en lo que podemos entender de Francisco frente a la visión y el discernimiento socioeconómico por los provinciales jesuitas de América Latina en la carta y documento de trabajo sobre el neoliberalismo que se editó en 1996 y en la que participa Arturo cuando era provincial, donde se explica la existencia de un proceso de globalización de la economía que rompe la identidad de las culturas locales que no tienen voz para hacerse oír. Y es que se ha hecho del mercado, dice el documento, un medio, método y fin que gobierna las relaciones entre los seres humanos. El Papa Pío XI lo definió como el imperialismo internacional del dinero y Pablo VI lo calificó como la dictadura económica en el campo social, cultural y político. Esta tiránica tendencia epocal no solo es radicalmente injusta porque oprime y excluye, sino porque vacía, deshumaniza y nos incapacita para ser y vivir como sujetos, dejando a la gran mayoría de la humanidad sin posibilidad de tener posibilidades. Porque aquí y ahora la inequidad crece a pesar de que en este mundo se cuentan con los recursos suficientes para que esa ignominia no exista. Son miles de millones las personas que viven en las periferias, quedando no solo desplazadas, sino excluidas del sistema global, como así lo recuerda Aparecida. Que no existan excluidos de toda posibilidad para tener posibilidades, tiene que ser una opción fundamental en la vida del creyente, y debe ser ante todo una opción teológica para nosotros
que no solo nos obliga a revisar el sentido para el cual estamos llamados a vivir en este mundo, sino que nos interpela primariamente con todo aquello que se opone a Dios y a su voluntad, pues bien sabemos que su voluntad es que todos, siempre en condiciones sociales, económicas, políticas o morales, vivamos bien, con abundancia de bienes civilizatorios que nos permitan desarrollarnos como sujetos libres y dueños de nuestro propio destino. Las consecuencias socioculturales del hecho globalizador saltan a la vista. Nos confrontan en la constatación diaria que hacemos de la pérdida de los vínculos y de los referentes humanizadores. Esa verificación pone en riesgo nuestra condición de sujetos en el marco de una religación recíproca, constituyente. Un signo notable es la sustitución de la primacía de la relación personalizadora sujeto-sujeto por la de sujeto-objeto o producción-consumo, que sigue generando procesos ambientales de deshumanización e imposibilita, aún sin darnos cuenta, el hecho de reconocernos como personas. De este modo se nos roba o nos dejamos robar lo más propio y denso de nuestra condición humana, que es la vocación de fraternizar nuestras relaciones. Urge entonces recuperar la habilidad sociocultural de ser y hacernos sujetos en un mundo donde la relación permanente se hace cada vez menos relevante y priva de un porvenir digno a la mayoría de la humanidad, que son los pobres. En este primer encuentro iberoamericano de teología, desde los signos de los tiempos característicos de nuestra época global, intentaremos identificar de modo muy sucinto los indicadores de la nueva cuestión social. Primero, en lo socioeconómico, la existencia de relaciones de exclusión cada vez más evidentes ante la creciente inequidad. Este problema ya no puede ser visto en términos de desigualdad, sino de inequidad. Segundo, en lo sociocultural, la necesidad de ir de lo pluricultural a lo intercultural, donde no solo se ponga en juego el reconocimiento de la identidad, sino la vinculación e interacción simbiótica entre los distintos pueblos y sus culturas. Tercero, en lo sociopolítico, la urgencia de fomentar y apoyar formas emergentes de la sociedad civil, como movimientos sociales y organizaciones de voluntariado, entre otras, que representan fuerzas de cambio distintas del Estado y del mercado y proponen una mirada más humana y democrática de este mundo, especialmente con los giros sociopolíticos que estamos viviendo, donde el camino que es necesario levantar y apoyar es precisamente el de la defensa de los sujetos en sus propios derechos en la sociedad. La nueva cuestión social de este tiempo globalizado nos combina a caminar juntos, a pensar y construir una mundialización alternativa y policéntrica que redescubra a las periferias y desde ellas construya nuevos modos de relación entre lo global y lo local. Esto implica poner en movimiento una dinámica mundializadora universalista antes que globalista, que parta del reconocimiento de la realidad multiétnica y pluricultural en la que vivimos y que propicie la interacción humana bajo un modelo de universalidad intercultural. Es imperativo entender que todo camino alternativo está obligado a reparar nuestra herida condición de sujetos, a rehabilitarnos como personas humanas. Hoy nos reta la necesidad de reencontrarnos con la densidad de lo humano a partir de relaciones de inclusión y alteridad, pero asumidas desde la reciprocidad gratuita y no desde el individualismo intrascendente que no conecta con la realidad de las mayorías pobres. El modo como respondamos a estas nuevas cuestiones que la época actual disputa afectará nuestra dirección histórica como pueblo de Dios que quiere vivir en medio de los pueblos de esta tierra. Hemos realizado esta convocatoria a un primer encuentro iberoamericano de teología para estimular la actualización del ministerio de la tradición cristiana en el contexto de un diálogo entre pueblos y culturas y en el marco de discernimiento de los signos de los tiempos de nuestra época global. Para ello asumimos el método de los signos de los tiempos que patrocinó el concilio, lo cual significa partir de los nudos problemáticos de esta época, como son la exclusión, la inequidad y la interculturalidad, para discernir su dirección dominante y presentar alternativas
al nefasto patrón globalizador. Nuestro modelo pues no es el de un congreso, sino el de un encuentro académico de reflexión y conceptualización teológico-pastoral en el que cada uno de nosotros aportará su conocimiento y experiencia para alcanzar juntos y en conjunto consensos que inspiren nuestra vida eclesial en la actualidad, especialmente a la luz del proceso de cambios, tanto de mentalidades como de estructuras que ha iniciado el pontificado de Francisco. El punto de partida es pues el diálogo, compartir lo que llevamos dentro y asimilado a partir de las líneas teológicas que cada uno de nosotros trabaja y en la respectiva correlación pastoral donde las vivimos y formulamos. Se trata de exponer o confrontar lo que traemos discernido, lo que nos parece más profundo y decisivo en su capacidad de afectar la dirección dominante de nuestra época y el modo en que la Iglesia, como Iglesia, la estamos asumiendo. En cada espacio de diálogo que tendremos, podemos abrir lo más importante como el aporte que cada uno pueda hacer desde lo que caracteriza y define a esta época global, discerniendo como teólogos donde descubrimos el paso salvífico de Dios hoy. El diálogo siempre es simbiótico si quiere ser verdadero. Si bien cada uno de nosotros se pronuncia desde reflexiones y lecturas muy personales, para que pueda surgir algo distinto del coro de voces aquí reunidas es necesario que se deje oír, que le demos espacio a la voz del conjunto. Esta dinámica de presentación y discusión de los trabajos busca la construcción de consensos y, si fuera posible, la redacción de un texto que nos exprese como grupo humano. Como nos recordó el padre Arturo Sosa, general de la Compañía de Jesús, este proceso se logra cuando fomentemos el espíritu de colaboración y no de competencia entre facultades e instituciones eclesiásticas cuyos miembros están dispuestos a pensar la época y los retos que ella nos pone como creyentes en la Iglesia para construir una auténtica catolicidad, esa universalidad eclesial a la que deberíamos tender como pueblo de Dios, desde nuestras respectivas culturas y mundos de vida. Deseamos pues que en estos días de reflexión académica y encuentro fraterno podamos ofrecer nuestra pequeña contribución como teólogos y pastoralistas al actual proceso de reformas abierto por el hermano Francisco. Y en este contexto, el aporte que podamos dar como grupo de hermanos que venimos de tantos países es entender cómo en cada uno de nuestros lugares se está recibiendo este proceso que no es otra cosa que la continuidad y puesta en práctica del Vaticano II y cómo podemos contribuir desde ahí en el discernimiento de los signos de los tiempos desde nuestras instituciones, desde nuestras propias actividades, desde nuestra inserción pastoral en este camino de formar iglesia.